de muchos, de esos muchos que van a entrar en el pacto de salvación. Hay un número ya destinado, hay un número que ya está contabilizado para todos aquellos que van a ser parte de los sacerdotes del Mesías. Y gran parte de ese número se va a terminar de completar cuando regrese el Mesías después de la tribulación de aquellos días. No antes. Como se ha enseñado durante siglos, años, décadas, de que la asamblea o la iglesia de Cristo, del Mesías, no estará en aquel día final de la gran tribulación. Las escrituras son tan claras, son tan genuinas en cuanto a este tema, que ya el mismo Mesías les había advertido a sus discípulos, a sus apóstoles, todas las cosas que sus escogidos iban a enfrentar. Y a través de los tiempos, las tribulaciones iban a abundar. ¿Por qué iban a abundar las tribulaciones en nosotros? Porque mientras más tú te acercas a obedecer la doctrina apostólica, más tribulación tendrás. Mientras más te acercas a obedecer al Mesías, sus instrucciones, a tener una vida piadosamente en el Mesías, las persecuciones se levantarían mucho más. Y esto lo profetizó el apóstol Shaul, Pablo, en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12. Presten mucha atención para que vean que ser parte del cuerpo del Mesías, estando aquí en esta tierra, no es nada fácil. Habrían problemas, situaciones muy severas, tanto en el ámbito espiritual, tanto en el ámbito económico, en todo el sentido de la palabra. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 12, dice claramente, pero vamos a leerlo desde el 11. Persecuciones desde el 10, para estar en contexto. Pero tú has conocido plenamente la doctrina. Eso es el apóstol Pablo, Shaul, hablándole a Timoteo. Pero tú has conocido plenamente mi conducta, mi doctrina, mi conducta, el propósito, la fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, las cuales me fueron hechas en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Adón. Y también todos los que quieran vivir plenamente en el Mesías van a padecer persecución. Aquí está escrito lo que hemos venido hablando. Mientras más te acercas al Mesías cada día a vivir una vida como Él manda, las persecuciones serán severas, las tribulaciones serán catastróficas. Y en cada momento, en cada tiempo, los verdaderos seguidores del Mesías enfrentan pruebas grandes, como los primeros cristianos o seguidores del Mesías en los tiempos primitivos, como también la pasaron los apóstoles, una persecución rampante por predicar esta doctrina, por predicar este evangelio, por enseñar en el correcto nombre del Mesías. Todas estas acechanzas,
persecuciones, tribulaciones y muerte le llegaron a estos santos hombres de Dios. Y de todas ellas, el Creador lo libró. Pero, ¿en qué sentido lo libró? Aquí vamos a tocar un tema donde muchos dicen que en el momento final de la gran tribulación, el Mesías va a sacar de la ira venidera a la asamblea. Si ustedes se leen en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, es un texto muy fundamental que utilizan los pretribulacionistas para decir que nosotros seremos librados de la gran tribulación. Pero los pretribulacionistas están confundidos totalmente. ¿En qué ellos están confundidos? En la teoría de que la ira venidera es la gran tribulación. Que la ira venidera que ha de venir sobre la tierra por parte del Mesías y de su Padre es la gran tribulación. Pero nosotros vamos a mostrar que no es así. La ira venidera de la cual habla el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, no es la gran tribulación. Leamos. Y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, al Mesías, el cual nos libra de la ira venidera. El cual nos libra de la ira venidera. Este texto bíblico ha sido mal interpretado y sacado de su contexto por un grupo religioso, porque aquí no se está refiriendo a la gran tribulación. La gran tribulación que ha de venir a esta tierra no es el Creador que la ha de enviar, sino Satanás. Pero esta gran tribulación que ha de venir al mundo realmente no es para el mundo. ¿Para quién es la gran tribulación? La ira de la bestia, le voy a llamar así. La ira de la bestia, ¿para quién es? Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo hasta vencerlo, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Cuando usted se va a Apocalipsis 3:10, donde dice que el Creador nos guardará de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, señores y señoras, no se refiere al mundo entero, sino que esta gran tribulación será una tribulación para los santos, como bien dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, verso 7. También se le permitió hacer guerra contra el pueblo santo. ¿Quién es el pueblo santo en estos momentos? La asamblea del Mesías. Primera de Pedro capítulo 2, verso 9. El apóstol Pedro dice claramente: nosotros somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de su Hijo. O sea, nosotros cuando creemos en el Mesías y lo aceptamos, esa sangre a nosotros, ¿qué nos hace? Nos santifica. Por eso somos llamados santos. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 1, del 1 en adelante, él se refiere a la asamblea como el pueblo santo. Primera de Corintios 14, 33 dice: pues Dios no es Dios de desorden,
sino de orden, como en todas las iglesias de los santos. Los santos somos nosotros, que hemos creído y aceptado al Mesías. Por eso, en el momento final, en estas revelaciones finales que el Mesías le está revelando al último apóstol, para que se lo dé a conocer a la asamblea o a las asambleas de ese momento, y revelaciones que también quedarían plasmadas para los nuevos creyentes que se levantarían a través del tiempo. Estas revelaciones también son para nosotros. Entonces, en el momento final vemos que la bestia se levanta contra el pueblo santo, a tal punto de hacerle la guerra y de vencerlos. Esta gran tribulación que ha de venir sobre el mundo entero es para la iglesia del Mesías, la cual es producida por la bestia. ¿Por qué? Porque nosotros no nos vamos a someter a sus designios. Desde ya les estamos diciendo, les estamos declarando la guerra a la bestia, a su sistema, que no nos vamos a someter a sus designios. Porque la bestia ya está reinando desde hace mucho tiempo. Este sistema de la bestia está reinando. Pero en el momento final, la personificación, la imagen de la bestia, ya será vista ante el mundo entero. El mundo se alegrará, se maravillará y glorificará a la bestia y dirá: ¿quién como la bestia y quién puede hacerle frente? ¿Quién puede luchar contra ella? Humanamente nadie podrá vencer a esta bestia. Por eso es necesario que el Hijo de Dios regrese nuevamente para destruir ese imperio, para destruir a la bestia. Entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 1, verso 10, ¿de qué ira venidera es que nos va a librar el Mesías? Nos va a librar de la ira que el Creador va a lanzar al mundo, no a su asamblea, sino al mundo. Aquellos que se han encargado desde un principio en darnos tribulación, en darnos persecución, en darnos muertes, como bien lo profetizó el mismo apóstol Pablo aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6 en adelante. Oigan lo que dice, para que vean para quién es la ira que el Creador va a derramar mediante su Hijo. Porque es justo acerca de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Mesías desde el cielo con los ángeles de poder. Oiga bien. Y nosotros, que somos atribulados por la bestia, por su sistema, Él nos dará reposo cuando se manifieste, ¿quién? El Mesías. Desde el cielo, con los ángeles de su poder, con llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron. Desde el cielo, con los ángeles de su poder, con llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio del Mesías, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia, cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. O sea, cuando el Mesías venga, que es cuando comienza la ira de Dios y del Mesías sobre aquello que nos atribulan.
sobre aquellos que nos dan persecución y muerte. Sobre ellos es la ira de Dios. Por eso, cuando usted se va a Apocalipsis, capítulo 6, verso 15, oiga lo que dice, desde el 12 en adelante. Cuando el Cordero rompió el sexto sello, o sea, el Mesías, miré y hubo un gran terremoto. El sol se volvió negro, como ropa de luto. Toda la luna se volvió roja como la sangre. Compare esta cita bíblica con Mateo 24, del 27 en adelante, para que usted vea lo que el Mesías dijo cuando estaba en la tierra a sus discípulos y lo vuelve a confirmar después que él ascendió al cielo, dándole las revelaciones al último apóstol, a Juan o a Johanán. Y las estrellas cayeron del cielo a la tierra, como caen los higos verdes de la higuera cuando esta es sacudida por un fuerte viento. El cielo desapareció como un papel que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. 15. Muy importante. Y los reyes del mundo se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas, junto con los grandes, los jefes militares, los ricos, los poderosos y todos los esclavos y los hombres libres. O sea, desde la jerarquía terrestre más alta hasta la inferior, se van a ocultar, se van a esconder de la venida del Mesías. Todos aquellos que no obedecieron, todos aquellos que nos dieron persecución y tribulación, se van a esconder. Y dirán a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros y escóndanos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ellos empiezan a decir todo esto porque ya han visto que su rey, que su líder principal, la bestia, ha sido derrotado y todo el ejército que acompañaba a la bestia. A aquel líder que ellos decían, ¿quién como él? ¿Quién como esta bestia? ¿Quién puede hacerle frente? ¿Quién puede luchar contra ella? Ellos estaban orgullosos de ese líder, del poderío que destilaba ese líder. Se volvieron arrogantes. Se enaltecieron. ¿Quién puede hacerle frente? Pero ahora aquí cambia la situación. Porque cuando ellos dicen a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos, es porque han visto ya que su líder ha sido destruido. Porque ha llegado ya el gran día del castigo. ¿Y quién podrá resistir? Oigan lo que dicen esos maleantes, esos tutumpotes, esos grandes líderes, esos generales, presidentes. ¿Quién? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá estar delante de él? ¿Cuándo es que llega la ira de Dios y de su Hijo sobre la tierra? ¿Antes de la gran tribulación o después de la gran tribulación? Esa es una pregunta y yo necesito respuesta según las Escrituras. Porque aquí, si usted se pone a leer Apocalipsis 6, desde el 12 al 17, va a ver que este mismo evento del sol, la luna y las estrellas que caen a la tierra, es lo mismo de Mateo 24, de Marcos, de Lucas, cuando el Mesías habló. Es lo mismo. Y vemos que mientras más leemos, podemos ver que la ira del Mesías llega después de la gran tribulación.
para castigar a aquellos que nos dieron persecución, tribulación y muerte. No antes. Lo que llegará antes de la gran tribulación, o mejor dicho, lo que llegará antes de la ira venidera del Hijo de Dios sobre la tierra, será la gran tribulación, no para el mundo, sino para los seguidores del Mesías que estarán en el mundo. El mundo no va a padecer persecución. ¿Por qué? Porque el mundo le pertenece al maligno. Le pertenece al maligno. Y son ellos los que se van a maravillar. No seremos nosotros. En ese momento en que la bestia surja ya con todo el poder, nosotros estaremos vestidos de cilicio, enfrentándonos a la bestia. Pero vestidos de cilicio, ¿por qué? Porque sabemos que muchos serán engañados, como ya lo están, por la bestia. Aquel que confiesa y que enseña que la iglesia no estará en el momento de la gran tribulación, está enseñando mal y ha sido engañado. Y ese líder que le enseña a las ovejas que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, está poniendo, o mejor dicho, está acomodando a las ovejas mentalmente, espiritualmente y en todo el sentido de la palabra, a que ellos no estarán en ese momento de gran tribulación que la bestia va a lanzar sobre nosotros. Ellos, los que están enseñando y están esperando, es que serán librados de la gran tribulación, que en cualquier momento el Mesías puede venir y se los va a llevar. Todo contrario a las Escrituras, porque ya el Mesías dijo claramente, después, no antes, después de la tribulación de aquellos días, entonces yo voy a aparecer. Por lo tanto, no dejen que los engañe estos falsos profetas y falsos cristos que se levantarán. Y muchos han caído en ese engaño. Pero nosotros que enseñamos que sí, que la iglesia estará en el momento de la gran tribulación, como dice las Escrituras, ya nos estamos preparando en todo el sentido de la palabra. Ya el Espíritu del Creador que mora en nosotros nos va acomodando, nos va allanando el camino, preparándonos para ese día final. Para ese día final. Muchos de nosotros iremos presos, muchos de nosotros seremos atribulados, muchos de nosotros la bestia nos dará la muerte, nos va a matar, porque eso no significa que, aunque usted pertenezca al Mesías, esto no significa que usted no va a morir en manos de la bestia. Hay un grupo destinado ya que va a morir por manos de la bestia. Pero en ese momento el Espíritu nos va a dar fuerza y valentía para soportar y decirle a la bestia, no, no y no. No nos vamos a doblegar ante ti. Por más que brinques y salte, nosotros no vamos a negar a aquel que nos libertó y que nos dará un lugar de honor a su lado, gobernando a las naciones. Por eso, el Espíritu en ese momento le dará palabra de qué hablar a las ovejas del Mesías. Y nosotros mismos nos presentaremos, no nos opondremos. Esto es con la ayuda del Espíritu. Y le vamos a entregar nuestro cuerpo a Él, a la bestia, para que Él haga lo que tenga que hacer. Porque dijo el Mesías, no teman a aquel que puede matar el cuerpo. Porque después de haber matado el cuerpo, más nada puede hacer. Sino temer a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma. A ese sí hay que temerle.
Por lo tanto, como ya nosotros tenemos una promesa de que vamos a recibir un cuerpo mejor que este cuerpo carnal, mortal, con defectos, con degradación, con pecado y todo enfermizo, como tenemos la promesa del Mesías de que vamos a recibir un cuerpo inmortal, ¿para qué entonces quiero yo este cuerpo ya? Porque este cuerpo no es lo perfecto. Este cuerpo lo estamos utilizando por la misericordia de Dios. Yo mismo estoy cada día degradándome más, enfermo cada día, con un ojo malo, con un conducto molar, enfermándome cada día más. Pero yo tengo mi esperanza en aquel que me ha libertado. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿por qué no vas a los médicos? Allí en Villahermosa o allí en el Samaritano hay unos buenos especialistas para que te quiten ese problema de ese ojo. O hay unos buenos dentistas para que te corrijan ese problema. El problema es que yo, como seguidor del Mesías, debo de someterme a su palabra y no puedo acudir a los médicos del mundo. Aunque usted me ve aquí tal vez bonito o limpio, pero soy seguidor del Mesías. Y mi orden que tengo es llamar al cuerpo médico de cada congregación. Pero sí, Kelly, hoy no están. Hoy lo que hay es un pastor o una pastora en cada congregación y están operando en el nombre de Jesús y están enseñando una falsa doctrina. ¿Qué harás entonces? Déjenme decirle que mientras más me voy enfermando, y la palabra me dice cada día que llame al cuerpo de ancianos para que oren por mí en el nombre del Mesías, yo ser sanado, yo ser levantado. Como no lo hay, mi problema de salud y de todos aquellos que conocen esta verdad, ese problema, esta sangre va a ser demandada por los pastores de hoy, por los concilios de hoy. Sobre ello va a recaer nuestra sangre, porque han eliminado el cuerpo de ancianos que debe de haber en cada congregación, los cuales son los médicos, los cuales son los jueces, los cuales son los maestros, los guías de cada congregación. Por lo tanto, tienen que tenerlo claro. Nuestra sangre será demandada sobre ustedes. Entonces, la ira de la cual el Mesías nos librará no es de la gran tribulación. Él nos va a librar de la ira venidera que ha de venir sobre los hijos de desobediencia. Según consta aquí en Apocalipsis, capítulo 6, del 15 en adelante. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Cuándo? Cuando Él venga, después de la gran tribulación. ¿Y quién podrá resistirse? ¿Quién podrá estar delante de Él? Bien, hermanos, nos vamos a ir ahora a una breve pausa, pero vamos a retornar con más de este subprograma Desenterrando la Doctrina Apostólica, el cual es palabra de Dios. Regresamos enseguida. Desenterrando la Doctrina Apostólica con el hermano discípulo Joan King. Pero estas personas están ya claramente identificadas en las escrituras. Conforme a 1 Pedro 3, 1 al 3, entonces a esas mujeres se les da un lugar en la asamblea como ancianas para